Bueno, buenos días estudiantes de grado décimo, bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales. Hoy es viernes 31 de julio del 2020 y como les había comentado, la clase del día de hoy va a ser por medio de este video. La intención es que lo vean, escriban aquí en la descripción del video va a estar el objetivo, el tema y lo que deben copiar para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, el día de hoy nuestro tema básicamente va a ser problemas ambientales en Colombia, nuestra cuarta parte. Y es que quizás hubiesen más de 4 partes para hablar de los grandes problemas ambientales que tiene nuestro país. Pero particularmente hoy vamos a hablar de un problema que sucede mucho en nuestra cotidianidad y es un problema que podemos ver mucho más visible. Y no quiero decir que otros problemas no lo sean, sin embargo, este particularmente lo alcanzamos a percibir de una manera mucho más real en nuestros contextos inmediatos, es decir, en nuestros contextos reales y por supuesto actuales, y es la contaminación producida en las zonas urbanas. Sin duda alguna, las zonas urbanas en Bogotá, en Colombia, desde los años 50 hacia acá, empezaron a construirse ciudades de manera muy grande, y esto llevó a que la población pues requiriera de muchos más recursos naturales. En varias ocasiones les he hablado yo, por ejemplo, que para los años 50, 60, ¿sí? Ya los 70 no tanto, en Bogotá era muy tradicional hacer paseos de olla, como lo hace uno cuando va a Tierra Caliente o en departamentos como el Valle del Cauca y su capital Cali, hacer paseos de olla a las orillas del río Bogotá, sobre todo los domingos o los días mucho más cálidos que se presentaban, por ejemplo, en los meses de septiembre, agosto o finales de año. Era muy común ir un 1 de enero, un 31 de diciembre a celebrar o pasar estas festividades a las orillas del río Bogotá. Poco paradójico quizás y un poco irreal para nuestro contexto. Sin embargo, pues las estadísticas nos hablan de eso, las experiencias nos hablan de eso, y eso entonces nos lleva a pensarnos que realmente Bogotá en algún momento fue una ciudad impecable, una ciudad limpia, pero que al masificarse, es decir, al construirse en un terreno tan pequeño y al exigir tantas cosas a su población, llevó a que la sociedad empezara a llegar constantemente, y aquí hay un factor indispensable y es el factor del conflicto armado. Es decir, en el año 1948, cuando se da el Bogotazo, que ya nosotros lo conocemos, la violencia en el país empezó a recrudecerse. Empezaron a ausentarse las personas en los campos y a venirse para las ciudades, grandes ciudades como Barranquilla, Cali, Medellín y por supuesto Bogotá, al ser la capital del país. Esto llevó a que la población que ya vivía aquí, la población bogotana que ya vivía aquí, tuviese que irse a otros lugares de la ciudad, acrecentando la ciudad. Y cuando yo les digo que Bogotá era una ciudad pequeña, pues era una ciudad que iba del centro de Bogotá, lo que conocemos Plaza de Bolívar, todo lo que hoy en día conocemos como Museo del Oro, hacia la séptima, hacia el norte, casi que hasta la localidad de Teusaquillo, era como lo que conocía la gente de Bogotá. Lo que había a los alrededores eran ya incluso municipios o pequeños barrios que apenas se estaban construyendo. Chapinero, por ejemplo, hacia el sur pues tenemos la localidad de Santa Fe, la Candelaria en el centro de Bogotá, pero hacia el oriente, y hacia el sur de la ciudad pues tenemos hoy en día lo que es Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, que fueron barrios que se fueron construyendo pero mucho tiempo después. Es decir, por ejemplo, Bosa como localidad empieza a formar parte del Distrito Capital a mediados de los años 50, finales de los 50, y Kennedy es hasta cuando viene el presidente Kennedy en los años 60 en nuestro país, y ahí es donde inicia Kennedy como localidad, incluso como barrio al principio, ¿no? Después como localidad. Antes estos eran municipios. Entonces eso nos da a entender una situación, y es que Bogotá particularmente tenía unas características territoriales diferentes a lo que podía tener en su capacidad total. Y eso hoy lo evidenciamos. Evidenciamos que el centro de Bogotá está supremamente colapsado, es decir, hay grandes estructuras arquitectónicas, abundante comercio, y parece que en algunas ocasiones no diera abasto el territorio o el espacio que tenemos, ¿no? Ejemplo de ello, San Victorino, el Gran San, todo el escenario de la Mariposa que conocemos ahí en plena estación de Avenida Jiménez. Es decir, estamos hablando de que la contaminación no solamente radica en el hecho de botar el papel, botar la botella, botar la colilla del cigarrillo a las personas que fuman, sino que también nos permite hablar de una contaminación desde el punto de vista visual y desde un punto de vista geográfico, una contaminación paisajística.
¿sí? Si ustedes buscan imágenes del centro de Bogotá hacia los años 50, hacia los cerros orientales, van a encontrarse con que se veían los cerros orientales. Hoy en día se ven, pero con algunas barreras, barreras como el edificio Bacatá, que es el edificio más grande de Colombia, la Torre Colpatria, por ejemplo, muchos edificios de apartamentos que se asientan en esa zona oriental de la ciudad, porque además es una zona privilegiada, porque hay aire más puro, está mucho más lejos del centro, es decir, zonas privilegiadas para aquellos que pueden comprar una casa o un terreno para vivir allá. Y eso nos habla o nos permite identificar pues varios procesos que demarcan esos procesos de contaminación que tenemos en los escenarios urbanos, ¿sí? Hay dos tipos de espacios, ¿no? El espacio rural y el espacio urbano, que hoy en día más de la mitad del territorio nacional pertenece a espacio rural, pero más de la mitad de la población nacional se asienta en espacios urbanos, ¿sí? Entonces es una relación un poco paradigmática entender cómo tenemos grandes extensiones de tierras rurales, pero la población no se asienta en esas zonas rurales porque hay un tema de satisfacción de necesidades que sí ofrecen las grandes ciudades. Por eso nosotros vemos que la mayoría de migrantes, tanto nacionales como extranjeros, pues llegan principalmente a las grandes ciudades o a las ciudades capitales. Y hoy en día pues tenemos cuatro, ¿no? Por eso nuestro país hablamos de un país cuadricefálico, es decir, que se mueve, su economía, su política, su sociedad se mueve a través de cuatro grandes ciudades. Cali en el Valle del Cauca, Barranquilla en la costa atlántica, Medellín en el noroccidente del país, perdón, y Bogotá en el centro del país como capital y ciudad más importante de la nación colombiana. Pero detrás de ellas van otras ciudades como Villavicencio, por ejemplo, hacia el oriente del país. Tunja también está ahí como punteando a pesar de que es un escenario urbano-rural, como que mantiene cosas de los dos escenarios y se ve todavía ese dinamismo entre las personas del campo y las personas de la ciudad. Bucaramanga para el oriente del país es fundamental hablar, es decir, los santanderes se mueven en gran medida por lo que pasa en Bucaramanga y digamos que hacia el sur del país, Pasto por ser una ciudad fronteriza, ¿sí? Pero al no ser tan grandes ni tan densamente pobladas, lo que tenemos es un espacio mucho más natural, con un aire mucho más limpio y con unos recursos naturales que están digamos, mucho más conservados y mucho más preservados. ¿Listo? Entonces, todo este tipo de situaciones han llevado justamente a que en las grandes ciudades, en los centros urbanos, pues la contaminación se vea de una manera mucho más evidente que en las zonas rurales, ¿sí? No quiere decir que en las zonas rurales no haya contaminación, por supuesto que la hay. Sin embargo, en las grandes ciudades, por el dinamismo que se tiene y por la gran cantidad de población que se tiene, básicamente, pues es un escenario presto para identificar los principales problemas ambientales. ¿Cuáles? Contaminación del aire, por ejemplo. Bogotá es una ciudad que es privilegiada en el sentido de que está en plena cordillera de los Andes, tiene ahí los cerros orientales, pero tiene una particularidad y es que es una ciudad alta, estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar y eso permite que las corrientes de viento, que las precipitaciones, que la variedad climática sea mucho más dinámica que en ciudades como Medellín que se ubican en el Valle de Aburrá, es decir, esto es un valle, una forma de V y en el centro de esto se encuentra la ciudad, es decir, al tener una ciudad que está casi que enterrada en un valle andino, pues lo que va a pasar ahí es que hay pocas precipitaciones, los vientos no fluyen de manera como si fluyen en otros tipos de paisajes y obviamente por eso hablamos de que en Medellín constantemente se monitorea la calidad del aire. En todas las ciudades pasa, pero en Medellín por sus características geomorfológicas particularmente se evidencia mucho más la contaminación del aire, una capa densa de smog, donde hay que usar tapabocas a veces constantemente porque el aire está muy sucio y por eso en Medellín se han creado estrategias de transporte mucho más amigables con el ambiente como cuáles. El tema del metro, por ejemplo, que es eléctrico. El tema del tranvía. El tema de buses similares a los Transmilenios que también son alimentados de gas y de energía eléctrica porque saben que es una ciudad que a cualquier aumento de contaminación pues sería catastrófico. ¿Sí? Y vemos pues que es una ciudad mucho más limpia, pero sobre todo con una conciencia ambiental mucho más pensada hacia el desarrollo futuro de sus actividades. En Bogotá, por ejemplo, se monitorea constantemente la calidad del aire en la página de la Secretaría de Distrital de Ambiente.
Todos los días uno puede meterse y aparece por localidades y una escala de colores, siendo verde lo más favorable y siendo rojo lo menos favorable. Y entre esas dos, pues algunos colores como amarillo, naranja, verde más oscuro, verde más clarito y el verde pues que se espera que esté en toda la ciudad. Y encontramos un gran foco de contaminación en nuestra ciudad, que es todo el sector de la Sevillana, por ejemplo, el sector de Venecia, allí se asienta gran parte de la zona industrial. Puente Aranda también tiene unos escenarios que tienen unas características propias de contaminación del aire muy fuerte, que cuando uno incluso va en carro, en el Transmilenio, en el bus, se alcanzan a percibir esos olores industriales, ¿no? De empresas que fabrican diferentes productos. Y eso pues obviamente aumenta la contaminación en toda la ciudad, que se vea más en ese escenario, pero eso no quiere decir que en el resto de la ciudad no suceda. Por eso se han creado las zonas francas o las zonas aledañas a las grandes ciudades para evitar que las personas convivan con la contaminación y que las fábricas puedan trabajar en otros escenarios. Particularmente en Siberia, por ejemplo, por la salida hacia la 80 encontramos grandes fábricas o grandes empresas que se dedican a la producción industrial. Se supone que no perjudican a la gente que vive alrededor, que es poca realmente, pero sí están perjudicando al ambiente, ¿no? La calidad del aire pues es mucho más baja. Fontibón, por ejemplo, que es una localidad de la ciudad, pero casi que queda a las afueras por la salida occidental, ¿no? Y es básicamente una zona franca donde se asientan varias empresas, la marca de pastas Doria, varias marcas de productos para animales, de comida para animales. Son grandes empresas que si bien no perjudican de manera directa a la población, sí están perjudicando al ambiente y todos los recursos que allí permanecen: agua, vegetación, calidad del aire, fauna y flora, y eso pues obviamente perjudica a largo y mediano plazo a la población, no solo aledaña, sino a la población en general de la ciudad de Bogotá. Y tenemos otro gran problema, pero es un problema gigantísimo en nuestro país, y es el manejo de los residuos, es decir, el manejo de las basuras que se dan en las grandes ciudades. En los campos, digamos, funciona de otra manera, ¿no? Hay municipios que tienen servicio de recolección de basuras que terminan llevándolas justamente a grandes ciudades o a ciudades cercanas. Pero la gente del campo del común, pues como no está constantemente comprando, digamos, que la libra de arroz o que el licopor que trae las manzanas, las frutas, las mazorcas, pues se evitan ese tipo de residuos, ¿no? Sin embargo, hay unos residuos que sí, por supuesto, el plástico, que aunque no sea en gran cantidad, pues se mueve bastante. Lo que hacen es quemarlo, ¿sí? Lo que hacen es quemarlo, ¿para qué? Para que no esté regado por ahí. Sin embargo, ese humo del plástico que asciende a la atmósfera, pues también termina siendo contaminación. Pero en las ciudades particularmente, y hablo del ejemplo de Bogotá porque desconozco lo que sucede en otras ciudades, pero en el ejemplo de Bogotá, el relleno sanitario de Doña Juana es una bomba de tiempo que las alcaldías y que el gobierno nacional no se ha pensado cómo solucionar. El relleno sanitario de Doña Juana casi que fue el último lugar que encontraron las alcaldías por allá en los años 70, en los años 60, para construirle a Bogotá un relleno sanitario. Habían varios escenarios. Si ustedes conocen la Biblioteca El Tintal, eso funcionó como un relleno sanitario durante un tiempo. Lo clausuraron, lo cerraron y no volvió a funcionar. Se convirtió en biblioteca, obviamente después de una serie de procesos de modificación. Por la salida hacia Medellín, por la salida hacia la 80, también había una serie de rellenos sanitarios pequeños donde las empresas recolectoras de basuras llevaban allá una parte a lo que es hoy en día la Biblioteca del Tintal, otra parte, y se dieron cuenta que era muy pequeño, que se iban convirtiendo en lugares muy pequeños porque la ciudad iba creciendo demográficamente. Y las alcaldías no se pensaron en otro lugar. Dijeron, por la salida sur hacia Villavicencio, por la avenida Boyacá, tenemos un gran terreno con unas características geomorfológicas adaptables, unos suelos que podrían adaptarse para evitar que hayan deslizamientos, que hayan traspasos de lixiviados, que es el líquido de la basura a los afluentes hídricos que pasan por allí, particularmente el río Tunjuelito, y lo construyeron. Construyeron el relleno sanitario de Doña Juana. Al principio, pues funcionaba la maravilla, ¿no?
toda la basura de Bogotá llegaba a ese escenario particular. Y era un escenario, si ustedes han pasado por ese escenario, se dan cuenta que es un lugar vacío, como con poca población, pero ya se va uno adentrando a la localidad de Usme y ya se da cuenta que empieza a haber mucha población. Y si uno se va yendo hacia Usme Centro y hacia otros barrios de Usme, se da cuenta que o sea, en estos momentos sería perjudicial seguir teniendo un relleno sanitario de Doña Juana, aun cuando las normas ambientales dicen que los rellenos sanitarios deben estar lo más lejos de la sociedad civil, como los cementerios, por ejemplo, que ustedes cuando van a los pueblos se encuentran que los cementerios están a las afueras del pueblito como tal, del casco urbano del centro poblado. Entonces, el relleno sanitario de Doña Juana es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque para el 2017 el relleno sanitario de Doña Juana tenía que ser clausurado. Es decir, en la alcaldía de Enrique Peñalosa se tuvo que pensar en crear un mecanismo diferente para el tratamiento de las basuras o conseguir otro escenario donde se pudiese construir un relleno sanitario que pudiese servir junto con Doña Juana para el manejo de los residuos de la capital. Enrique Peñalosa dijo, no, eso es un relleno que se le hacen unas modificaciones estructurales, vamos a tratar de que la gente recicle mucho más y básicamente pues va a dar abasto de aquí hasta quién sabe cuántos años más. Y resulta que no, en estos momentos la estabilidad del relleno sanitario de Doña Juana es mínima y en cualquier momento, dicen los expertos, se puede dar una explosión de basura que puede afectar a toda la ciudad y particularmente al río Tunjuelito, que pasa ahí al lado, incluso está dentro del mismo relleno sanitario de Doña Juana. En septiembre de 1996 se produjo una explosión de gran escala en una de las zonas del relleno sanitario de Doña Juana y eso, hagan de cuenta que cayeron toneladas de basura de toda la ciudad al río Tunjuelito. Y básicamente eso aumentó los niveles de contaminación del río Tunjuelito, por consiguiente los del río Bogotá, por consiguiente los del río Magdalena y finalmente en el Mar Caribe. ¿Sí? Y desde ese momento se trataron de hacer ciertas modificaciones, pero pues por eso les digo, es una bomba de tiempo que realmente ya no da abasto para conseguir lo que la sociedad necesita. Algunas propuestas de algunos alcaldes era como quemar las basuras, pero los ambientalistas decían, ¿y la calidad del aire qué? ¿La atmósfera qué? Bueno, tratemos de cavar mucho más profundo para meter mucha más basura. Decían, no, porque los suelos son inestables y eso nos va a generar problemas a largo plazo. Algo así como lo que pasa en Los Simpson en un capítulo donde el relleno lo empiezan a crear debajo de la ciudad y le meten y le meten y le meten basura y llega a un punto donde ¡pum!, explota y nada que hacer. Entonces, básicamente, en Bogotá, tengo yo aquí este dato, solamente se recicla el 17% de las basuras totales. Es decir, hablamos de un 83% de basuras que pueden ser reciclables, pero se desechan en su totalidad. Países europeos como Alemania, como Francia, como Bélgica, como Holanda, tienen en digamos, en sus leyes ambientales la obligación de que la gente tiene que reciclar y casi que el 90% de sus basuras se reciclan. Solamente se desecha entre el 10 y el 15% de las basuras que se tienen. Claro, pero es que estamos hablando de países que son muy pequeños, de países que no son similares a Bogotá, por supuesto que son mucho más organizados, pero sí tienen algo en particular y es que la capacidad mental de estas personas para reciclar los ha llevado a que todo este tema de contaminación del aire, contaminación de los recursos hídricos, manejo de los residuos, pues sea mucho más controlado, ¿sí? Y en ese orden de ideas, la invitación que hace constantemente la alcaldía, la Secretaría Distrital, el Ministerio de Ambiente y las entidades supranacionales ambientalistas es recicle. Recicle, coja la botella del agua de la gaseosa, aplástela y luego amontone varias y vaya véndalo que los recicladores y las personas que se dedican a esta labor tan importante van a saber qué hacer con eso. Eso lo muelen, lo limpian, lo lavan, lo trituran, vuelven y hacen otro tipo de botellas, que plásticos, que acrílicos, que bueno, un montón de cosas. Y de esa forma se crea un ciclo sostenible donde básicamente no todo se va a desechar
y pues se crean otro tipo de productos para disminuir la capacidad industrial de las grandes empresas que necesitan empaques, por ejemplo, como de gaseosas, de bolsas, de agua, de las papas, de los chitos, del arroz, es decir, todo lo que tiene que ver con el plástico. ¿Listo? Entonces, como dato importante, la Secretaría Distrital de Ambiente dice que a Bogotá, que al relleno sanitario de Doña Juana, llegan aproximadamente diariamente 12 millones de toneladas de basura. 12 millones de toneladas de basura. O sea, estamos hablando de una capacidad de basura amplia para una ciudad como Bogotá, ¿sí? Y que las consecuencias, sin duda alguna, van a generar un caos, me atrevo yo a decir, en muy poco tiempo, si las entidades gubernamentales y la ciudadanía en general no le apuesta a mejorar sus hábitos de consumo. Y es que cuando yo les digo, esto no discrimina absolutamente a nadie. Esto va hasta el barrio Cedritos en la 145 en Bogotá y en la 138 Sur en Usme, por ejemplo. ¿Mm? Estamos hablando de que esto generaría un gran impacto desde el punto de vista ambiental, ¿sí? Hace algunos meses ocurrió un problema por allá con unas quemas de basura en el estado Táchira, en Venezuela, que empezaron a afectar la calidad del aire en la ciudad de Cúcuta, en norte de Santander. Sí, entonces fíjense cómo no solamente la quema de basuras en el Táchira en Venezuela afectó a su población, sino que terminó afectando a municipios aledaños de la ciudad de Cúcuta y por supuesto a Cúcuta, sumado al calor que hace allá, a las pocas precipitaciones y a la falta de control ambiental, pues una crisis sanitaria donde tuvo que darse toque de queda, el uso de tapabocas estricto pues para evitar la contaminación y todo ese tipo de cosas pues obviamente se podrían evitar si la gente y las entidades encargadas trabajan conjuntamente para mitigar este tipo de problemas, ¿no? Pero pues fundamentalmente hablar del relleno sanitario de Doña Juana es hablar, vuelvo y digo, de una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar y que los daños pueden ser totalmente irreversibles. La gente cree que las basuras es como que llega el carro y bota la basura y la basura se queda ahí. No, a eso hay un proceso adicional y es que eso le echan cal, le echan como químicos para tratar de matar infecciones, van las retroexcavadoras y empiezan a amontonar la basura y muchas de las montañas que se alcanzan a percibir alrededor del relleno sanitario de Doña Juana no son montañas naturales, son montañas de basura que fueron cubiertas con pasto, ¿sí? Con cobertura vegetal, se les dejaron unos drenajes justamente para todos esos lixiviados, esa agua que bota la basura, que hay veces cuando uno saca la basura está esa agua ahí, esos lixiviados caen directamente al río Tunjuelito. Eso sí, no tiene ningún manejo y se dejaron justamente que es que para que se oxigenara, para evitar de pronto que eso se desestabilizara y en cualquier momento se derrumbara. Es decir, lo que se ha hecho en toda la historia de Bogotá en el manejo de los residuos de la basura es pañitos de agua tibia, ¿m? Para subsistir, para subsanar ciertas cosas, pero en realidad no se está haciendo absolutamente nada. Entonces, estudiantes, pues este era el tema del día de hoy. Ahí les dejo entonces qué es lo que deben copiar, el tema, el objetivo y pues la guía que deben desarrollar, que básicamente es copiar el concepto y pues ver este video. Entonces, la siguiente clase, pues nos veremos, hablaremos un poco más de este tema. Si tienen preguntas, por supuesto que ese día las solucionaremos. Y pues la invitación que les hago, todas las clases, hay que reciclar y como diría Carrizosa, hay que generar un proceso de educación ambiental, pero no una educación ambiental normal, sino una educación ambiental compleja. Muchas gracias, chicos. Feliz día.